Capítulo 3. Verdaderos seres humanos. Dios creó al hombre a su propia imagen. Su voluntad más seria es que recuperemos la semejanza de Dios que se perdió y que participemos en la divina naturaleza de Dios. El todo del hombre. Dios caminó con Enoc. Abraham, el amigo de Dios. Moisés amó a su pueblo más que a su propia vida. El apóstol Pablo era visto como Dios. Si practicamos la palabra de Dios, podemos recuperar el corazón del espíritu que está lleno con el conocimiento de la verdad, igual al que tuvo Adán cuando era un espíritu viviente antes de pecar. El todo del hombre consiste en recuperar la imagen de Dios que se perdió por causa del pecado de Adán y participar en la divina naturaleza de Dios. En la Biblia podemos ver que aquellos que recibieron la palabra de Dios y la compartieron, los que hablaron las cosas secretas de Dios y manifestaron su poder para mostrar al Dios vivo, fueron considerados tan nobles que incluso los reyes se inclinaban ante ellos. Esto se debió a que eran verdaderos hijos de Dios el Altísimo. Salmos 82, 6. Cierto día, el rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo un sueño que lo hizo sentir ansioso, así que llamó a magos y caldeos para que le hablaran e interpretaran el sueño, pero ninguno de ellos pudo decirle de qué se trataba. Esto no era algo posible para ningún poder humano, pero sí para Dios quien no vive en un cuerpo humano. Por otro lado, Daniel, un hombre de Dios, pidió al rey que le permitiera el tiempo para mostrarle la interpretación del sueño. En una visión, Dios le mostró a Daniel las cosas secretas durante la noche, así que él acudió ante el rey y le dijo el sueño y su interpretación. El rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel, dio la orden de que le presentaran una ofrenda e incienso fragante y también glorificó a Dios. El todo del hombre. El rey Salomón disfrutó de esplendor y riqueza más que cualquier otra persona. Basándose en el Reino Unido que David, su padre, había establecido, el poder de su país creció y se fortaleció, y muchos países vecinos le rindieron homenaje. Durante su reinado, el reino se encontró en la cima de su esplendor. Primera de Reyes 10. No obstante, con el paso del tiempo, olvidó la gracia de Dios. Pensó que todo ocurría únicamente por su poder, negó la palabra de Dios y quebrantó su orden que prohibía casarse con las mujeres gentiles, tomando muchas concubinas gentiles para sí mientras se hallaba en sus últimos días. Además, estableció lugares altos según los deseos de las concubinas y él mismo adoraba a los ídolos con ellas. Dios le advirtió 2 veces que no fuera en pos de los dioses extranjeros, pero Salomón no obedeció, por lo que, finalmente la ira de Dios descendió sobre ellos en la siguiente generación y la nación de Israel se dividió en 2 reinos. Él podía tener todo lo que deseaba, pero en sus últimos días confesó, vanidad de vanidades, todo es vanidad, Eclesiastés 1, 2. Él comprendió que todas las cosas en este mundo no tienen sentido, y concluyó diciendo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, Eclesiastés 12, 13. Él dijo que el todo del hombre consiste en temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Qué significa esto? Temer a Dios es aborrecer el mal, Proverbios 8, 13. Los que aman a Dios se abstienen del mal y guardan sus mandamientos, cumpliendo de esta manera el todo del hombre. Se puede decir que somos seres humanos íntegros cuando cultivamos el corazón del Señor por completo para recuperar la imagen de Dios. Analicemos ahora algunos de los ejemplos de los patriarcas y hombres de fe verdadera que agradaron a Dios. Dios caminó con Enoc. Dios caminó con Enoc durante 300 años y se lo llevó vivo. La paga del pecado es la muerte. El hecho de que Enoc haya sido llevado al cielo sin ver la muerte es una prueba de que Dios lo reconocía como alguien sin pecado. Él cultivó un corazón puro e intachable que se asemejó al corazón de Dios, y por eso Satanás no pudo acusarlo de nada cuando fue tomado vivo. En Génesis 5, 21 a 24 se registra lo siguiente: vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Caminar con Dios significa que Dios estaba con esa persona en todo tiempo.
Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios por 300 años, y Dios estaba con él en todo lado al que iba. Dios es luz, bondad y amor en sí. Para caminar con este Dios no debemos tener tinieblas en el corazón, y debemos estar llenos de bondad y amor. Enoc vivió en un mundo pecaminoso, pero se mantuvo puro y también compartió el mensaje de Dios al mundo. En Judas 1:14 leemos: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Como está escrito, permitió que la gente supiera acerca de la segunda venida del Señor y del juicio. La Biblia no dice nada acerca de los grandes logros de Enoc, ni dice que hizo algo extraordinario por Dios. No obstante, Dios lo amó mucho porque lo reverenciaba a él y vivía una vida santa, evitando todo mal. Es por esto que Dios se lo llevó a edad tan temprana. La gente de ese entonces vivía por más de 900 años, y él tenía 365 cuando fue tomado. Era un hombre joven y lleno de vigor. En Hebreos 11:5 encontramos: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Incluso en la actualidad Dios desea que vivamos una vida santa y buena, con un corazón puro, hermoso y sin mancharse del mundo a fin de poder caminar con nosotros en todo tiempo. Abraham, el amigo de Dios. Dios deseaba que la humanidad supiera lo que es un verdadero hijo de Dios a través de Abraham, el padre de la fe. A Abraham se lo llamó fuente de bendición y amigo de Dios. Un amigo es una persona en la que se puede confiar y con quien se comparte secretos. Claro está que hubo momentos de refinamiento hasta que Abraham pudo confiar plenamente en Dios. ¿Cómo llegó Abraham a ser reconocido como amigo de Dios? Esto ocurrió porque él obedecía solo con sí y amén. Cuando recibió por primera vez el llamado de Dios a dejar su tierra, simplemente obedeció sin saber a dónde ir. Asimismo, Abraham buscó el beneficio de los demás y buscó la paz. Estaba viviendo con su sobrino Lot, y cuando tuvieron que separarse le dio a su sobrino el derecho a escoger la tierra primero. Ya que él era el tío, él tenía el derecho de escoger primero, pero cedió. En Génesis 13:9, Abraham dice: ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ya que Abraham tenía un corazón hermoso, Dios le dio la promesa de bendiciones una vez más. En Génesis 13:15-16, Dios prometió: porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Cierto día, una fuerza unida de varios reyes atacó Sodoma y Gomorra, el lugar donde vivía Lot, el sobrino de Abraham, así que tomó el pueblo y el botín de guerra. Abraham armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. El rey de Sodoma deseaba darle el botín a Abraham para agradecerle, pero Abraham le dijo: desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Génesis 14:23. No era algo incorrecto tomar algo del rey, pero rechazó la oferta para demostrar que todas sus bendiciones materiales provenían únicamente de parte de Dios. Él buscó únicamente la gloria de Dios con un corazón muy puro y libre de deseos egoístas, y Dios lo bendijo en abundancia. Cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac en holocausto, obedeció de inmediato porque confiaba que él podía hacerlo vivir otra vez. Eventualmente, Dios lo estableció como el padre de la fe, diciendo: de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22:17-18. Además, Dios le prometió que el Hijo de Dios, Jesús, quien salvaría a la humanidad, nacería de sus descendientes. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo, Isaac, quien era más precioso que su propia vida, para así expresar su amor por Dios, quien lo levantó como un modelo ejemplar del cultivo de la humanidad al llamarlo, amigo de Dios, por su gran fe y amor por él. Dios es todopoderoso y por eso puede hacer cualquier cosa y también puede darnos cualquier cosa, pero da a sus hijos bendiciones y respuestas a sus oraciones en la medida en que son transformados por la verdad en el cultivo de la humanidad, para que puedan sentir el amor de Dios con gratitud por sus bendiciones. Moisés amó a su pueblo más que a su propia vida. Cuando Moisés fue un príncipe de Egipto, mató a un egipcio a fin de ayudar a su propio pueblo, y tuvo que huir del palacio del faraón. Desde ese entonces vivió en el desierto como pastor cuidando el rebaño durante 40 años. Moisés se encontró en una posición muy baja al cuidar el rebaño en el desierto de Madián, y tuvo que dejar de lado todo orgullo y arrogancia que solía tener mientras era príncipe de Egipto. Dios apareció ante este humilde Moisés, y le dio la tarea de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés tuvo que arriesgar su vida para hacerlo, pero obedeció y se presentó ante el faraón. Si consideramos el comportamiento del pueblo de Israel, podemos ver cuán amplio era el corazón de Moisés al aceptar y abrazar a todo el pueblo que difundía murmuraciones contra Moisés, e incluso intentaba apedrearlo cuando tenían dificultades. Cuando no tenían agua, se quejaban de tener sed. Cuando tenían agua, se quejaban de no tener comida. Cuando Dios les dio el maná de lo alto, se quejaron diciendo que no tenían carne. Decían que habían comido cosas buenas en Egipto y despreciaban el maná diciendo que era comida miserable. Más adelante, cuando Dios apartó su rostro de ellos, las serpientes del desierto salieron y los mordieron, pero ellos podían ser salvos ya que Dios escuchó la sincera oración de Moisés. El pueblo había sido testigo de que Dios estaba con Moisés por un largo tiempo, pero hicieron un ídolo, un becerro de oro, y lo adoraron tan pronto como Moisés estaba fuera de su vista. También fueron engañados por las mujeres gentiles para cometer adulterio, lo que era también adulterio espiritual. Moisés oraba a Dios con lágrimas a nombre del pueblo. Él puso su vida como garantía de su perdón, aunque el pueblo ya había olvidado la gracia recibida. En Éxodo 32, 31 a 32 dice, entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. En este caso, el hecho de raer o borrar su nombre del libro significaba que no sería salvo, y que sufriría en el fuego eterno del infierno, que es la muerte eterna. Moisés conocía bien esto, pero él deseaba que el pueblo fuera perdonado aún sacrificándose a sí mismo de ese modo. ¿Qué piensa usted que sintió Dios al ver a Moisés? Moisés comprendió profundamente el corazón de Dios quien aborrece el pecado, pero desea salvar al pecador, y Dios estuvo complacido con él y lo amó mucho. Dios escuchó la oración de amor de Moisés para que los hijos de Israel pudieran escapar de la destrucción. Imagine que a un lado hay un diamante. Este es impecable y casi del tamaño de un puño. Al otro lado hay miles de rocas de tamaño similar. ¿Cuál de estas cosas sería más preciosa? Sin importar cuántas rocas haya, nadie cambiaría un diamante por ellas. De la misma manera, el valor de Moisés, una persona que cumplió el propósito del cultivo de la humanidad, fue más precioso que millones de personas que no lo hicieron. Éxodo 32, 10. Números 12. 3 se refiere a Moisés cuando dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, mientras que en Números 12:7 se da garantía de él diciendo, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. La Biblia nos habla en muchas partes acerca de cuánto amaba Dios a Moisés. En Éxodo 33, 11 leemos, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y en el mismo capítulo vemos que Moisés le pidió a Dios que se muestre, y Dios le respondió. El apóstol Pablo apareció como Dios. El apóstol Pablo trabajó para el Señor con toda su vida, y sin embargo se sentía siempre quebrantado por su pasado, pues antes había perseguido al Señor. Por eso recibió con gratitud y buena voluntad toda prueba severa, diciendo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, 1 Corintios 15:9.
Él fue encarcelado, azotado sin número, a menudo estuvo en peligro de muerte, en 5 ocasiones recibió de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sus sufrimientos fueron tan grandes que en 1 Corintios 4:9 dijo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Cuál es la razón por la que Dios permitió que el apóstol Pablo, el que era tan fiel, recibiera aquellas grandes persecuciones y dificultades? Dios deseaba que Pablo se levantara como una persona con un corazón hermoso, que fuera tan claro como el cristal. Pablo no tenía nadie más en quien confiar aparte de Dios cuando estaba en situaciones extremas en las que podía ser arrestado o asesinado en cualquier momento. Él obtuvo su confianza y gozo en Dios. Se negó a sí mismo por completo y cultivó el corazón del Señor. La siguiente confesión de Pablo es tan conmovedora ya que se había convertido en una persona hermosa gracias a las pruebas. No quería evitar ninguna dificultad, a pesar de que eran muy difíciles de soportar para el hombre. Él confesó su amor por la Iglesia y los miembros en 2 de Corintios 11:28, diciendo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Asimismo, en Romanos 9:3, el apóstol Pablo confesó respecto a los que deseaban asesinarlo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En este caso, mis hermanos, mis parientes, se refiere a los judíos y fariseos quienes lo perseguían e interferían con él de manera tan dura. En Hechos 23:12-13 se explica, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Pablo jamás causó que tuvieran malos sentimientos contra él personalmente, jamás les mintió ni les hizo daño, pero por el simple hecho de que él predicaba el Evangelio y manifestaba el poder de Dios, formaron un grupo que juró matarlo. Sin embargo, él oró para que estas personas pudieran ser salvas, incluso aunque eso significara que él pudiera perder su propia salvación. Esta es la razón por la que Dios le dio aquel gran poder. Él cultivó gran bondad con la que pudo sacrificar su propia vida por aquellos que trataron de hacerle daño. Dios le permitió hacer obras extraordinarias, como el hecho de que los espíritus malignos y las enfermedades huían con solo llevar los pañuelos y delantales que él había tocado. Él los llamó dioses. Juan 10:35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Mientras recibimos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, llegamos a ser personas de la verdad, es decir, personas de espíritu. Esta es la forma de asemejarse a Dios, quien es espíritu, convertirse en hombres del espíritu y posteriormente en hombres del espíritu completo, y en esta misma medida, podemos levantarnos como seres que son como Dios. Éxodo 7:1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Asimismo, en Éxodo 4:16 leemos, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Como está escrito, Dios otorgó a Moisés un poder tan grande que él parecía ante los hombres un Dios. En Hechos 14, en el nombre de Jesucristo, el apóstol Pablo permitió que un hombre que jamás había caminado antes, se levantara y caminara. Mientras esto ocurría, la gente estaba tan asombrada que decía, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, Hechos 14:11. Como vemos en este ejemplo, aquellos que caminan con Dios quizás parezcan dioses ya que son hombres del espíritu, aunque tienen cuerpos físicos. Es por eso que en 2 de Pedro 1:4 se lo describe así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Debemos comprender que el deseo más sincero de Dios es que participemos en su divina naturaleza, por lo que debemos abstenernos de la carne que se corrompe y con la cual se deleita únicamente el poder de las tinieblas, para dar origen al Espíritu a través del Espíritu y en verdad participar de la naturaleza divina de Dios. Una vez que alcancemos el nivel del Espíritu completo, significa que habremos recuperado el Espíritu en su totalidad. Recuperar el Espíritu por completo significa que hemos recuperado la semejanza de Dios que se perdió por causa del pecado de Adán, y que estamos participando en la divina naturaleza de Dios. Una vez que alcancemos este nivel, recibiremos el poder que le pertenece a Dios. Su poder es un don otorgado a aquellos hijos que se asemejan a Él. Salmo 62, 11. La evidencia de haber recibido el poder de Dios son las señales y prodigios, los milagros extraordinarios y las cosas maravillosas que se manifiestan gracias a las obras del Espíritu Santo. Si recibimos este poder, podremos conducir a innumerables almas al camino de vida y salvación. Pedro hizo muchas obras grandiosas por medio del poder del Espíritu Santo. Con predicar tan solo una vez, más de 5,000 hombres fueron salvos. El poder de Dios es la evidencia de que el Dios viviente está con una persona en particular, y es también una manera segura de plantar fe en la gente. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis, es lo que dijo Jesús respecto a la gente, Juan 4, 48. Por consiguiente, Dios está manifestando su poder a través de los hombres de espíritu completo quienes han recuperado el espíritu en su totalidad para que la gente pueda creer en el Dios vivo, en Jesucristo el Salvador, en la existencia del cielo y el infierno, y en la veracidad de la Biblia.